Hola, muy buenos días amigos, ¿cómo están? Aquí estamos, ahora sí que preparándonos para un episodio increíble. Así es, aquí en Consulta Saludable, en este espacio que ya tenemos, qué gusto saludarte, Jimena. Y bueno, pues es algo que nos ha cambiado la vida desde hace más de un año, un poco más, menos de un año, es el tema del COVID y tenemos el día de hoy la oportunidad de charlar con el doctor Manuel Lavariega Saráchaga. Él es reconocido entre los 100 líderes de la salud a nivel mundial, él es mexicano y bueno, hoy nos acompaña. Doctor, bienvenido. Gracias, muy buen día, a sus órdenes. Bueno, doctor, pues la verdad qué honor que esté representando a México entre estos 100 líderes de la salud, pero también pues has estado involucrado en este tema tan importante del COVID. Entonces, pues platícanos un poquito más del tema sobre las pruebas, que es algo que pues los que nos escuchan y los que nos ven también tienen muchas dudas sobre las pruebas rápidas. ¿Cómo funcionan y qué detectan? ¿Sirven o no sirven? Claro, sí, y es una excelente pregunta porque realmente hay mucha información respecto a todo lo que ha venido evolucionando de las pruebas desde que empezamos la pandemia. Y hoy lo que les puedo decir es que realmente son 3 pruebas las que nos están marcando la pauta para poder hacer el diagnóstico de los pacientes. La primera de ellas es la prueba rápida, que es de un laboratorio transnacional que se utiliza con un hisopado nasal en las 2 fosas nasales. Se toma una porción de moco o una muestra de moco y el hisopo que se usa se introduce en un tubito con un reactivo, se mezcla durante unos segundos y se ponen 5 gotitas en un casetcito pequeño de plástico que es el que da el resultado, como si fuera una prueba de embarazo, imagínate. Estos son de antígenos, que es bien importante mencionar eso. Porque antes existían las pruebas de anticuerpos, que eran gotita en sangre y daban muchos falsos positivos o falsos negativos. Esas no funcionan. Las que funcionan son las pruebas de antígeno y ahí el resultado lo tenemos en 15 minutos aproximadamente. Son las pruebas que inclusive se están usando a nivel mundial y son, digamos, las que son estándar para poder tener el diagnóstico rápido. Hay otra prueba, que es la prueba de anticuerpos. La prueba de anticuerpos se extrae una muestra de sangre de una vena periférica, principalmente puede ser del brazo, y esto se envía al laboratorio. Ahí detectamos inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Dependiendo de la combinación de si una u otra es positiva o las dos son positivas o las dos son negativas, hacemos la interpretación. Ahí podemos ver si el paciente ya tuvo COVID o si ya está generando anticuerpos o si está en la fase aguda. Esta nos sirve mucho para el que dice, es que yo no sé si a mí ya me dio COVID y necesito saber porque pues tengo la duda si ya en algún momento tuve COVID. Le hacemos sus anticuerpos, ya no salen anticuerpos, entonces quiere decir que fue asintomático, pero ya tuvo COVID. Y finalmente, la prueba PCR, que la prueba PCR también es un hisopado nasal y faríngeo. Esta se envía al laboratorio molecular, se detecta el ADN del virus y ahí lo que buscamos justamente es la infección activa, buscamos el material genético del virus. Entonces, estas son las 3 pruebas que tenemos. ¿Cuándo hay que realizar una y otra? La prueba rápida se utiliza entre el día 0 y el día 7 o el día 8. El PCR se utiliza después del día 7 o del día 8 porque el PCR sale negativo los primeros días. Y los anticuerpos se utilizan ya en una etapa un poquito más avanzada, ya que hay suficiente respuesta inmune de nuestro cuerpo y también pues ya tenemos la presencia de anticuerpos. Así es, estas son las 3 formas y los tiempos de cómo se lleva. Doctor, ahora, en el tema de las vacunas, hay muchos mitos y muchas versiones de que si sí, que si no, que si de todas maneras vas a volver a contagiarte a pesar de la vacuna. ¿Qué nos puedes decir de la vacuna? Realmente lo que hemos visto y en general las vacunas sirven para generar inmunidad. Entonces, si la vacuna es efectiva, tienen un porcentaje muy alto, arriba del 95% de efectividad cuando se aplican ya las 2 dosis. Justamente durante el fin de semana salió una publicación en donde hablaban que prácticamente con la primera dosis alcanzan cerca del 62% de efectividad de inmunidad. Entonces, eso es un muy buen resultado. Fue un artículo publicado en Israel. Entonces, creo que las vacunas están haciendo su papel, están jugando su papel preponderante para la inmunidad. Hay diferentes vacunas hoy, hay más de 200 vacunas que se están estudiando y que están pues hoy en estudio en fase 3 a nivel mundial.
pero pues realmente las dos que tenemos pues son las que ustedes han escuchado, son vacunas efectivas, son vacunas que son seguras, con pocos eventos adversos y sobre todo lo más importante es que generan inmunidad para COVID. Sí, claro. Y para las niñas, los niños, ¿es bueno vacunarlos cuando salga esta vacuna del COVID? Porque también hay estos mitos de si a las niñas y a los niños se les debe aplicar o no. En realidad, las vacunas están probadas en población adulta y los estudios clínicos que se han realizado son en mayores de 16 años. Hoy no tenemos información de aplicación de estas vacunas en niños o en algunas otras poblaciones especiales, como pueden ser embarazadas o algún otro tipo de grupo específico. Pero digamos, en la población en general pueden aplicarse con toda seguridad. Doctor, este asunto del COVID-19, pues ha sido mucho prueba y error sobre la marcha, ¿no? Desde el asunto de los síntomas y de los tratamientos y cómo ha ido evolucionando y al principio daban una cosa y después daban otra, o los médicos, es decir, ¿cómo ha sido este proceso? Porque yo creo que para ustedes, los doctores, los que están en el frente de batalla, pues ha sido de estar muy atentos a todo lo que va cambiando, ¿no? Sí, realmente ha sido un reto para todos nosotros el poder tratar a los pacientes porque lo que sabíamos a principios de febrero o en marzo, pues hoy es completamente diferente a lo que usamos incluso para el tratamiento de los pacientes. Sin duda, pues ya hemos visto, ya hemos entendido y también hemos estudiado y analizado, pues que los pacientes se comportan diferente, que tenemos diferentes marcadores de evolución, incluso de progresión, que los pacientes con oxígeno y con algún analgésico antiinflamatorio se la llevan tranquilos y regularmente se recuperan y sabemos identificar cuáles de ellos sí tienen una situación de riesgo. Seguramente más adelante hablaremos un poquito de estas comorbilidades o de estas enfermedades asociadas que pueden llegar a complicar a los pacientes, pero definitivamente ya hoy tenemos mucha más claridad de cómo tratar a los pacientes. También, pues, dicho sea de paso, se genera una vacuna en 5 o 6 meses. Una vacuna se tarda 5 o 10 años en salir. Eso ha sido un tiempo récord en tener una vacuna. Entonces, creo que vamos por muy buen camino. Y hablando del COVID, doctor, hay muchos mitos. Todavía estamos en este proceso, decíamos, de prueba y error, de que si alguien ya tuvo COVID, le puede volver a dar. De hecho, la vacuna va en 2 fases. Un vacunado, en fin, son muchas combinaciones en este sentido, doctor. Platíquenos. Sí, en realidad, bueno, lo que hemos visto es que los pacientes que tienen COVID ya generan inmunidad. Se ha hablado de pocos casos de reinfección en realidad, porque lo que hemos visto con COVID y con otros coronavirus es que una vez que tenemos el virus, generamos ya inmunidad permanente. Lo que hoy sabemos de este COVID-19, pues es lo que llevamos de la pandemia, ¿no? Entonces no sabemos realmente si vamos a generar una inmunidad permanente una vez que nos da la infección. Pero lo que sí hemos visto es que los pacientes que ya tuvieron COVID tienen inmunidad entre 6, 8 meses. Definitivamente lo que va a dar la inmunidad específica y permanente es la vacuna. Y esto es lo que va a permitir pues que ya no se generen más contagios. ¿Por qué se pierde la inmunidad? ¿O qué es lo que pasa? ¿Por qué tiene un periodo entre 6 y 8 meses esta inmunidad a alguien que ya le dio? Es lo que hemos visto, o sea, lo que llevamos, digamos, de pandemia es lo que nos ha dado como resultado el saber que, pues, sí generan esta inmunidad. Probablemente la inmunidad sea mayor, pero el tiempo que llevamos de pandemia, pues, nos ha permitido entender que esta inmunidad sí es real, sí los pacientes no se vuelven a infectar, aunque ha habido algunos casos ahí de positividad después de la infección o de reinfección, pero, pues, en realidad la generación de síntomas es mínima y no es como tal un nuevo cuadro de COVID agudo. Y lo que también se ha visto es interesante lo que tú nos dices, ¿no, doctor? Como pues en este corto tiempo estamos viendo estas combinaciones y reacciones del cuerpo, pero también hay muchas personas que refieren que post-COVID también tienen síntomas que les quedan, que no pueden, se sienten cansados, no pueden caminar igual también. Platícanos un poquito de todos estos efectos, ¿cuánto duran más o menos? Sí, son los famosos, ya muy comentados, síndromes post-COVID. Estos síndromes post-COVID son síntomas que quedan posterior a la enfermedad. La enfermedad dura un periodo de 14 días aproximadamente y después de estos 14 días, pues el paciente ya no es contagioso en teoría. Pero pues el daño que deja el virus por la respuesta inflamatoria e infecciosa genera síntomas que se presentan posterior a la enfermedad. Principalmente son de tipo pulmonar, es decir, quedan con cansancio, quedan con
agitación, quedan con un poco de dificultad para respirar, quedan con dolor articular, quedan con dolor de cabeza. Estos son los síntomas generales, pero también hay otros pacientes que son intubados o que tienen algún otro tipo de manifestaciones que tienen síndromes incluso de consumo. Doctor, ahora, hay una mala combinación en México y en Estados Unidos principalmente porque somos primeros lugares también en diabetes y en otras enfermedades crónicas que junto con el COVID hemos visto que son muy dañinas, ¿no? Definitivamente, diabetes, hipertensión y obesidad son una combinación fatal para cualquier enfermedad, para cualquier complicación, para cualquier factor de riesgo, pero lo que hemos visto también pues, es que los pacientes que más se complican o que más posibilidad tienen de complicarse, pues son los que son diabéticos descontrolados, hipertensos descontrolados y obesos. Y ahí hay muchos que tienen estos padecimientos y que no saben, o sea, son descontrolados porque nunca se enteraron que tenían diabetes o nunca se enteraron que tenían hipertensión y todo esto. ¿Qué es lo que pasa? El sistema inmunológico no permite defenderse o ya está cansado de defenderse todos los días. Más o menos, ¿cómo opera? Pues hay una situación en donde la diabetes, la hipertensión y la obesidad generan respuestas inflamatorias, generan disfunción endotelial, generan producción de ciertas moléculas que favorecen a las complicaciones en este tipo de pacientes, porque no hay un adecuado control metabólico, por decirlo en términos generales, y esto predispone a los pacientes a complicarse de manera más fácil. Es decir, un diabético, un hipertenso y un obeso es un paciente inflamado, por decirlo de alguna manera. Y ese es el problema, combinado con la inflamación generada por el COVID, pues correcto, ya no se puede controlar. Ahí detona todo. Y bueno, aquí la invitación a todas estas personas que nos están escuchando, que tengan estos padecimientos, pues ir a su médico para tenerlos, como bien dice el doctor Manuel, muy controlados. Pues en prevención, ¿no? La idea es controlarlos. Como dicen, hay pacientes que son diabéticos, hipertensos y ni siquiera saben que lo son. Entonces hay que controlarse. Y los que ya lo sepan, revisen sus cifras de glucosa y de presión arterial para controlarse de manera efectiva. Así es. Doctor Manuel Lavariega Sarachaga, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Algo más que quieras agregar? Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio y a seguir cuidándonos todos. Usen su cubrebocas, que eso es súper importante. Consulta saludable. Recetas para vivir en plenitud. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten.